el dinero en sí mismo. El enfoque tiene que ver con cómo el uso del dinero, cómo el dinero es una herramienta para mostrar cuál es la condición de mi corazón, cómo está mi relación con Dios y cómo eso se demuestra en la manera como nosotros damos para su obra, cómo nosotros damos a Dios. Todos los días usamos el dinero. Al desayuno, usted, si desayunó, usted desayunó algo que había comprado o que compró y para eso necesitó dinero. Va a almorzar, lo mismo, necesita dinero, hoy y cada día. Hablábamos con Norberto hace un rato, el dinero en sí no es malo. Lo malo es el corazón que usa el dinero. Pero nuestro corazón encaminado hacia Dios puede ser un corazón que usa el dinero para la gloria de Dios también. Y eso es de lo que quiero que hablemos esta mañana. ¿Cómo podemos exaltar a Dios por medio de las ofrendas? Quiero que comencemos inclinando nuestros rostros, por favor, pidiendo a Dios su dirección. Gracias, Padre Celestial, porque nos permites una vez más estar aquí, Señor, para celebrar tu nombre, para recordar quién eres, Señor, y lo que has hecho, y para, Señor, rendirnos delante de ti y reconocer, Señor, que no hay otro como tú. Te pido, Señor, que nos guíes esta mañana, Señor, en el hablar, pero también que nos guíes, Señor, en el escuchar. Que nos guíes, Señor, a apreciar tu palabra, tu nombre, a tu persona, tu obra por encima de todas las cosas, Señor. Ayúdanos y dirígenos, Padre Celestial, en Cristo Jesús. Amén. Pues hoy vamos a estar enfocándonos en Primera de Crónicas, capítulo 29, y vamos a estar viendo los versículos del 1 al 19. Y lo que vamos a estar viendo son, ahí están, tres puntos. ¿Cuál debe ser mi motivación? ¿Cuál debe ser mi actitud? ¿Qué es eso lo que debe ser lo que me impulsa a ofrendar? Vamos a estar viendo también cuáles son los resultados, cuáles son los beneficios, si es que hay uno, de ofrendar. Y vamos a ver cuál debe ser nuestra oración en cuanto a la manera de ofrendar. Vamos a ver qué podemos aprender de este pasaje. Vamos a ver qué tiene Dios para nosotros en este pasaje en cuanto al ofrendar y cómo el ofrendar es un medio de exaltar a Dios, una manera de decirle a Él cuánto lo amamos y hacer que su nombre sea engrandecido. Vamos directo al pasaje. Comienza diciendo: después dijo el rey David a toda la asamblea. Cuando dice después dijo el rey David a toda la asamblea es porque venimos del contexto en el que Salomón está convirtiéndose en el sucesor de David. Y está la tarea para Salomón en este caso, porque ya no se le concedió a David, sino que Dios se la dio a Salomón, de construir el templo. Y luego de David hablar con Salomón, ahora David habla con el pueblo y le dice lo siguiente: solamente a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad. Cuando dice tierno de edad, está refiriéndose a todavía es inmaduro, todavía no es una persona experimentada. Y la obra es grande. ¿Sabe? Lo primero que quiero señalar aquí es, David está reconociendo que la obra es grande. Y cuando empieza a hablar de Salomón no es para decir, miren qué privilegiado es mi hijo que se le ha dado esta obra tan grande. Lo que está diciendo es, hay una dignidad en esta obra. Hay una importancia de esta obra y saben que mi hijo es inmaduro. Esto no es para engrandecer a su hijo. Esto no es para hacer a su hijo, a él es el que tiene el privilegio, así que es mi hijo, reconózcanlo. No. Dice, la obra es grande porque la casa no es para hombre. Ni siquiera era por algo social. Ni siquiera era para decir, miren, es importante que apoyen a Salomón porque va a ser nuestro templo. David tenía muy claro en su corazón que la edificación del templo no era para el pueblo. Muchas veces nos esforzamos en edificar muchas cosas,
pero lo hacemos para nosotros. David tenía muy en claro que la edificación de este templo no tenía como propósito la comodidad del pueblo, sino para Jehová Dios. Era para que se edificara, para el servicio de Dios, para la exaltación del nombre de Dios. Y por esta razón, David viene y luego dice: yo con toda mi fuerza he preparado para la casa de mi Dios, oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, madera para las de madera, piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. ¿Sabe? David estaba dando un tesoro increíble. David estaba dando una abundancia de riqueza. Pero porque él entendía que la obra era grande en dignidad, porque era para Dios. Y él estaba dando por lo que lo motivaba a él, lo que era su motivación, era el alto aprecio por Dios y por su obra. Y él está soltando todo este tesoro y dice que ha sido algo que conllevó esfuerzo de él. Por el concepto, el alto concepto que David tenía de Dios. Esto no era para engrandecerse ellos como nación. Vamos a construir un templo que nadie olvide. No, ese no era el propósito. Voy a hacer que mi hijo sea recordado en la historia por la construcción de este templo. Tampoco era el propósito. Voy a ser recordado como el mayor contribuyente para este templo. Tampoco ese era el propósito. Su único propósito era que Dios fuera reconocido, que Dios fuera exaltado, que el nombre de Dios fuera engrandecido. Ese era su propósito. Él tenía muy, muy claras sus prioridades. David, aunque él está describiendo todo lo que está dando aquí, su propósito no era decir cuánto él daba. No se trataba de dar a conocerse como alguien glorioso o como quien tiene un hijo glorioso, sino de honrar a Dios. Versículo 3 dice: además de esto, además de todo lo que ya mencionó, antes de pasar al versículo 3, yo quiero que nos fijemos en algo ahí. Él dice: voy a dar oro para las cosas de oro, plata para las de plata. David no vino y dijo: no, ese diseño de Dios yo creo que podemos modificarlo un poquito. El oro está muy difícil de conseguir y es muy caro. Hagámoslo de madera todo. No. David era un hombre que respetaba, que amaba a Dios y que quería honrar a Dios satisfaciendo su voluntad, su deseo, su propósito. Y él dijo: si Dios dijo que esto debía ser de oro, aquí hay oro. Si Dios dijo que esto debía ser de plata, aquí está la plata necesaria para que sea como Dios dice. Si esto tiene que ser de piedra, aquí está la piedra. Porque David, en el corazón de David, lo que estaba era honrar a su Dios. Honrar a su Dios. Además de todo eso que él dio, además de todo esto, dice el versículo 3, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. ¿Qué fue esto? Versículo 4, 3,000 talentos de oro y oro de Ofir, un oro especial, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas, oro pues para las cosas de oro, esto era más oro, y plata para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices. David estaba comprometido a honrar a Dios. David estaba deseoso de que la voluntad de Dios fuera ejecutada tal y como él lo había dicho. Por el alto aprecio, por el alto amor, por el alto afecto, el alto concepto que David tenía de quién era Dios. Ahora yo quiero hacernos una pregunta. ¿Cómo está mi aprecio por Dios? ¿Cuál es el concepto que yo tengo de Dios? ¿Cómo se demuestra a través de mi ofrenda cuánto yo amo a Dios y quiero honrarle y quiero que su nombre sea engrandecido? Creo que son cosas que debemos meditar.
Creo que son cosas en las que debemos reflexionar y ponernos a pensar, ¿realmente mi dinero es mío? ¿Sabe? David no solo se quedó con esto. David fue un paso más allá. Y dice, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Cualquiera podría decir, bueno, sí, después de dar todo ese montón de tesoros, qué fácil empujar a los demás. Pero David no está haciendo presión sobre su pueblo. David lo que está buscando es compañerismo en el honrar a Dios. David lo que está buscando es estar seguro que está en medio de un pueblo que quiere honrar a Dios también. Un pueblo que estima a Dios, que ama a Dios por sobre todas las cosas. Y por eso David pregunta a los demás, ¿quién de ustedes también quiere dar? ¿Quién de ustedes también quiere honrar a este Dios al que adoramos? Y veamos qué sucedió con el pueblo. Versículo 6. Entonces, los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron porque se sintieron presionados por la influencia de David. ¿No? ¿Cómo ofrecieron? Voluntariamente. Gracias a Dios que Él hace esta aclaración aquí, porque nuestro corazón podría desviarse. Pero ellos, al igual que David, ellos ofrecieron voluntariamente, ellos ofrecieron de todo corazón, ellos ofrecieron expresando su amor a Dios. No porque había una cuota, no porque, que el otro dio, entonces el otro echó su sobrecito, entonces yo tengo que echar el mío también. No, ellos dieron voluntariamente y dieron para sentirse bien en el templo que estaban construyendo. Tampoco. Dieron para el servicio de la casa de Dios. Su enfoque de su corazón estaba centrado en Dios. 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro y 10,000 talentos de plata y 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. ¿Saben? No vamos a ponernos a contabilizar todo esto porque ese no es el enfoque. El enfoque es cuando doy algo, cuando doy una cantidad, ¿cuál está siendo mi propósito? ¿Cuál está siendo mi motivación? ¿Qué está haciendo eso que me empuja a darle a Dios tanto o cuánto? ¿Qué es lo que me motiva? Esta gente dio mucho también. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro común que tenían como pueblo. Quiero escuchar el no otra vez. No. Esto no se trataba de un fondo común. Muchas veces cuando ofrendamos, decimos de repente por costumbre, no, yo voy a dar tanto a la iglesia. Su ofrenda no es a la iglesia. Su ofrenda es a Dios. Las ofrendas de la iglesia no se tratan de un fondo común del cual después disponemos para ver qué hacemos como comunidad. No, las ofrendas que damos son ofrendas para el Señor, son ofrendas que demuestran quién es Él para nosotros. Son ofrendas que demuestran cuánto nos alineamos a su propósito. Son ofrendas que demuestran cuánto nos sometemos a Él. Ese es el propósito de la ofrenda. El propósito de la ofrenda ni siquiera es alcanzar un presupuesto. El propósito de la ofrenda no es enriquecer a un pastor. No es alcanzar propósitos que como grupo nos podamos establecer. El propósito de la ofrenda es que usted honre a Dios. Que usted demuestre de una manera evidente con aquello que está muy aferrado a nuestro corazón, como es el dinero. Cuánto honramos a Dios, cuánto deseamos a Dios más que el dinero. Cuánto dependemos de Dios en cada cosa que hacemos. Este pueblo no tenía como propósito responder a la presión de David, porque David no estaba haciendo ninguna presión. Ellos simple y sencillamente querían ser partícipes, querían tener compañerismo, tenían un deseo genuino de honrar a Dios. Su motivación no venía por el ejemplo de su gobernante, ni siquiera por lo que sigue después. Miren lo que dice ahí, y todo el pueblo tenía piedras preciosas,
las dio por el tesoro de la casa de Jehová en manos de Jehiel Gersonita. No se trataba de que Jehiel era muy honesto. Entonces como tenemos un tesorero honesto, ahí sí doy. No es que Jehiel se ganó la confianza de los demás. Esto era algo personal, entre cada quien y Dios. Esto no era por la influencia de David. Esto no era por la influencia de Jehiel. Esto era por la influencia de Dios en la vida de cada quien. Eso era lo que estaba motivando a este pueblo. No se trataba de un orgullo nacional. Vamos a hacer un templo increíble. No se trataba de enriquecer a David. No me puedo imaginar, mejor dicho, a David pensando en, que ya dieron la contraparte. Ya puedo hacer mi proyecto particular de familia. No se trataba de eso. Se trataba del tesoro de la casa de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Versículo 9. Miremos el versículo 9. Y se alegró el pueblo. Esto resultó en alegría, en gozo, por haber contribuido. ¿Cómo? Voluntariamente. No fue con coacción, no fue con presión, fue voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová. Habían dado a Dios con todo su corazón y esto resultó en alegría. Y eso es de lo que quiero que hablemos hoy también, de cuáles son los resultados. Si alguien me ayuda, por favor. Gracias. Esto resultó en alegría. Y la alegría fue esa alegría de participar, fue esa alegría de dar a aquel que aman tanto. Pero saben, esto no solo fue alegría del pueblo. Si vemos el versículo 10, nos dice, asimismo se alegró mucho el rey David. Claro que David se alegró. Claro que hay alegría al saber que estoy rodeado de otras personas que también aman a Dios. Claro que hay gozo también. Esto fue motivo de alegría para David, porque el nombre del Señor iba a ser exaltado y porque miraba que su pueblo compartía el mismo propósito. ¿Saben en qué resultó esto en la vida de David? En alabanza. Miremos los versículos del 10 al 13. Y me gustaría que le prestemos especial atención, porque del 10 al 13, David se va a encargar de mostrar la gran dignidad de Dios, la enorme valía que Dios tenía en su corazón. Y los versículos 14 al 16, él se va a encargar de demostrar lo indigno que él se consideraba. David va a contrastar la dignidad de Dios contra su propia indignidad. Versículo 10 dice, y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Lo primero que está reconociendo es que es eterno. Lo primero que está reconociendo es que es eterno, que es el Dios eterno. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria. Lo que está diciendo es el alto concepto que él tiene de Dios, que lo considera todopoderoso, que considera que Él es perfecto en cada una de sus virtudes. Dice la victoria y el honor, que es un Dios que no falla, que es un Dios que no cae derrotado, que siempre sale victorioso, que siempre sale vencedor y que es digno de toda honra. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, ¿qué dice? Son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. No solo es dueño de todo, Él es el rey sobre todo. Él es el rey, no solo sobre lo que poseemos. No es el dueño solo de lo que poseemos, es el dueño de su vida. Y yo quiero decirle hoy, aun si usted no ha entregado su vida a Cristo, Cristo es el dueño de su vida. Pero usted solamente le va a honrar a Él, entregándole también su vida a Él. Dios no tiene necesidad de nuestro dinero. Nosotros tenemos necesidad de honrarle a Él. Y el dinero es un medio, a través de las ofrendas, de honrar a nuestro gran Dios. Luego dice, y tú eres excelso sobre todos. Saben, cuando yo llegué a esta parte, al inicio yo me sentí confiado en cuanto a esta expresión. Pensé que la entendía.
Después me di cuenta como que no encajaba en mi comprensión y me fui al diccionario a buscar qué significaba esta palabra excelso. Y excelso es una palabra que habla de aquel que se exalta a sí mismo. Eso no funcionaría con nosotros porque caeríamos en la categoría de orgullosos. Pero Dios, cuyas virtudes son perfectas, eternas, que no cambian, Él es excelso, Él es digno de exaltarse a sí mismo. Él es digno de engrandecer su propio nombre. Así es Dios, de perfecto. Que lo correcto, aún para Él mismo, es exaltarse a sí mismo. Dios no existe para exaltarse a nosotros, para exaltarnos a nosotros. Él se exalta a sí mismo. En el centro del corazón de Dios está Dios. Ese es nuestro Dios, un Dios excelso. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Él es dueño y Él es dador de riqueza y de gloria a quien Él quiere. Y tú dominas sobre todo, eres soberano. Y en tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Dar a Dios con la motivación correcta resulta en alabanza. Dar a Dios con el impulso correcto, con la actitud correcta, va a resultar en alabanza. Dar a Dios me va a recordar quién es Él y me va a recordar quién soy yo cuando lo estoy haciendo con la motivación correcta. Y saben, cuando la Escritura dice te alabamos, la palabra que usa ahí para alabamos es una palabra especial, porque no solo significa alabar en términos de exaltar el nombre de Dios, es una palabra que también significa te agradecemos. Ahora, eso es lo que hacemos cuando le regalamos algo a alguien. Vengo y le digo, le regalo esto, Norberto. Eso es lo que hacemos normalmente. Esperamos que a la persona que yo le entrego algo que me diga, gracias. Pero en la lógica de Dios esto es muy diferente. Estas personas están dando y están dando por montones. Y después de haber dado y exaltar a Dios, ellos mismos dicen, gracias Dios. ¿Cuál es el sentido de esto? Gracias, Norberto. ¿Cuál es el sentido de esto? Es que ellos se consideran privilegiados de participar a través del dar. Por eso hay gratitud, porque ellos no están viendo el dar como una carga, sino como un privilegio de ser parte de la edificación del templo, de aquel lugar que iba a servir para que el nombre de Dios fuera engrandecido, para que el nombre de Dios fuera conocido, para que el nombre de Dios fuera exaltado, para que Dios fuera visto como lo más importante entre su pueblo. Por eso ellos dicen, te alabamos, y en medio de este te alabamos, lo que están diciendo es, Dios, gracias. Ahora nosotros también estamos edificando un templo. Y no me refiero a los ladrillos, cerámica, techo. No me refiero a eso. Me refiero al templo de las piedras vivas que somos nosotros. Y este templo necesita ser edificado constantemente. Y es necesario que alcancemos nuevas piedras vivas. Y por eso tenemos este enfoque en evangelismo, en discipulado, en la predicación, en la enseñanza, en la obra social. Y eso también tiene un costo. Y el asunto es que no lo hacemos, o la esperanza es que no lo hagamos, para exaltarnos a nosotros mismos y decir, no, es que somos una iglesia especial. Sino que lo hagamos para que se dé a conocer lo especial que Dios es. Que queremos que el nombre de Dios sea exaltado, que sea reconocido y que otros lleguen a conocerlo también. La motivación correcta va a producir alabanza correcta, va a traer alegría correcta, va a traer gratitud correcta. ¿Y sabe qué también va a traer? Humildad verdadera. Veamos esa humildad si se expresó aquí.
versículo 14 en adelante. Porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? David no está esperando que Dios le diga, no, David, no digas eso si ustedes son muy especiales para mí. No, David no está esperando una respuesta para eso. David lo que está diciendo en otras palabras es, Señor, yo no soy quien, ni tampoco mi pueblo, para que esto pueda ser considerado como generosidad de parte nuestra. ¿Por qué David diría algo así si está dando tanto? Mire lo que dice a continuación. Porque todo, ¿cuánto? Todo es tuyo. Por eso Él agradece, porque Él sabe que no está dando. Él no está dando lo que por su propio esfuerzo, independientemente de Dios, logró. Él está dando lo que le pertenece a Dios y por eso Él mismo se considera indigno y considera a su pueblo realmente indigno como para pretender de que esto es generosidad de parte de ellos. Porque todo es de Dios. Y por tanto, como todo es de Dios, David dice, y de lo recibido de tu mano te damos. Es como que si estuviera diciendo, y por tanto, si algo te hemos dado, es porque antes lo hemos recibido de ti, de tu mano. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres. David no está viniendo a jactarse de dónde él viene. Ah, no, Dios, pero es que nosotros somos especiales porque, te acuerdas de Abraham, ¿verdad? ¡Qué fe! Abraham tenía una fe increíble. Y de Moisés, ¿te acordás con qué poder abrió el mar rojo? No, David está reconociendo que no se trata ni de él, ni de su puesto como rey, ni del pueblo escogido de Dios, ni de los padres, los patriarcas. Él está diciendo, todos somos como una sombra que hoy está y después no está, como un vapor que se desvanece. Y somos indignos siquiera de ofrecer algo, porque ¿cómo te voy a ofrecer lo que es tuyo? Y esa es la actitud con la que David está dando a Dios, reconociendo que ni aún él mismo se pertenece, que ni aún el pueblo del cual él es rey, realmente él es sobre ese pueblo, es Dios el que está sobre todos. Luego dice, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Mire, acaba de decir hace un rato el Dios que es desde el siglo hasta el siglo, y ahora está diciendo, y nuestros días son como sombra que no dura. David se está humillando delante del Señor, reconociendo quién Él es. Señor, tú eres eterno, yo soy pasajero. Y apenas tengo una vida que se me desvanece tan rápido para darte de lo que tú mismo me has dado. Y por eso Él dice, gracias Dios, gracias. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Dios fue la fuente de todo lo que ellos dieron, así como Dios es la fuente de todo lo que poseemos. Nuestra generosidad ni se compara a la generosidad de Dios. Muchas veces pensamos que tenemos un trabajo porque fuimos muy hábiles para conseguirlo. O que tenemos un trabajo porque es que yo estudié mucho, entonces por eso tengo este trabajo. O que pude estudiar porque soy muy inteligente, o que la inteligencia me es innata. Pero bastaría que Dios quite su gracia de nosotros un momento y caeríamos todos muertos aquí. El mayor ejemplo de generosidad lo tenemos en Dios. Dios nos ha dado tanto. No solo físicamente, Dios nos ha dado tanto que si no fuera por su don perfecto, por su don inefable que es Cristo Jesús, ni siquiera tendríamos esperanza.
Nuestro lema de vida sería: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Estaríamos sin esperanza. Pero como tenemos la esperanza basada en el regalo de Dios, tenemos el mejor ejemplo de un dador. Y Dios ama al dador alegre. Gócese en su Señor. Gócese en la grandeza de su Dios. No se goce en el dinero. En esta vida pasajera, el dinero solo va a ser un instrumento para que en esta corta vida usted demuestre quién es más importante, si Dios o el dinero. Gócese en su Dios. Encuentre alegría en dar indignamente a Dios, porque somos indignos, al Dios digno. Alabe a Dios. Recuerde que si algo usted tiene, es porque Él se lo dio. Agradézcale a Dios por el privilegio de poder darle, de poder participar en el engrandecimiento de su nombre y de su obra. Y hágalo con una actitud humilde, reconociéndose aún indigno, porque todo le pertenece a Él. Miremos el último párrafo. Versículos 17 al 19. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. ¿Sabe? Dios sabe cómo usted está dando. Dios sabe cómo yo estoy dando. Él sabe cuáles están siendo mis motivaciones, qué es lo que yo estoy persiguiendo. Él sabe si yo estoy enfocándome en, no, es que el sobre de fulano ya iba bastante gruesecito, entonces yo creo que no es necesario que yo de hoy. Metió uno de 500, de repente uno de 100 sería para que yo no me mire tan mal. Gracias a Dios aquí lo metemos en sobre. Entonces no nos damos cuenta cuánto metió el hermano. Mejor así, porque es un asunto entre cada quien y Dios. Esto no tiene que ver con cuánta presión podamos hacer los pastores o los líderes o cómo está nuestro presupuesto. No, esto no se trata de presupuesto. Esto es un asunto de adoración. Esto es un asunto de adoración. Como el otro ya cantó y yo no canto. No funciona así. Todos queremos participar de la adoración. Adore a Dios con sus ofrendas. Dios escudriña su corazón. Dice, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso, por esa razón, por eso que David sabía, por eso que usted y yo debemos saber. Por eso yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti. ¿Cómo? Espontáneamente. ¿Sabe qué? David estaba lleno de alegría, no solo por participar, sino porque también tenía un pueblo que se gozaba en Dios también, que encontraba bendición en dar a Dios, que se sentía agradecido de participar en la obra de Dios también. Vamos a uno más. Si me ayudan, ahí está. Ok. David termina con dos peticiones básicamente. Dos peticiones, voy a decir, dobles. Versículo 18. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres. Mire la petición, la rogativa que hace David a Dios. Conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo. ¿Sabe? David está pidiendo, Señor, que esto no sea algo de una sola vez en la vida. Que esto sea la motivación constante. Que esta sea la motivación diaria de tu pueblo para querer honrarte con todo lo que tiene. ¿Sabe? Yo quiero pedirle que esta sea nuestra petición esta semana. Cada día. Que Dios conserve en nosotros la motivación y la actitud correcta para darle a Él. Y si no existe, entonces que mi petición sea que Dios genere en nosotros, que Dios provoque en nosotros, que así como cuando Dios dijo, hágase la luz y fue la luz, que Dios cree en nosotros
la motivación y la actitud correcta, basado en conocerle a Él. Que podamos conocerle de tal manera que nos sea inevitable no querer honrarle. Que lo natural en nosotros, por esa nueva naturaleza en Cristo Jesús, sea desear honrarle, no solo con dinero, honrarle con su tiempo, con su servicio, con el amor unos a otros, con la predicación de su nombre, con llevar el evangelio. Segunda petición de David, o segunda parte de la primera petición. La primera parte es por su pueblo. Y encamina su corazón a ti. Saben, estaban construyendo el templo. El templo tenía un diseño majestuoso, el diseño de Dios. Es fácil desviarse. Es fácil desviarse cuando uno ve obras realizadas, ya sea en número de gentes o en número de ladrillos. Es fácil desviarse tras el logro humano, tras la capacidad humana. Pero David está pidiéndole a Dios: Señor, encamina el corazón de este pueblo a ti. Que en el centro de sus corazones, que el propósito de sus corazones sea exaltarte a ti, oh Dios. Que esa sea nuestra petición hoy y esta semana. Que nuestro corazón no se desvíe tras el logro humano. Que nuestro corazón no se vaya a desviar pensando en lo grande que somos, en lo buenos que somos, en lo importantes que somos, en lo significativos que somos en la sociedad, sino en lo necesario que es que el nombre de Dios sea exaltado a través de nosotros en esta sociedad. Que Dios sea el centro. Esa es la primera parte, la petición de David por el pueblo. La última parte, versículo 19, es la petición de David por Salomón, por su hijo, por aquel que iba a estar a cargo de esa obra majestuosa para Dios. Y miren lo que pide David. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto. ¿Por qué está pidiendo David corazón perfecto? Acaba de decir que es una persona tierna, inmadura, sin experiencia, que no tiene madurez, y está diciendo: dale a mi hijo Salomón un corazón perfecto. ¿Por qué? Porque él está a cargo de esta obra. Que esa sea nuestra petición. Que los que administran la obra de Dios, que los que administran la ofrenda a Dios, que no es nuestra, es de Dios, tenga un corazón perfecto. Que esa sea su oración cada día. Que esa sea su oración cada día. Que el dinero no nos deslumbre. Que nos deslumbre la majestad de Dios. Que podamos también nosotros dar con un corazón perfecto. Y termina diciendo David, pidiéndole a Dios, para que, dice: asimismo da a mi hijo Salomón un corazón perfecto. ¿Cómo iba a ser este corazón perfecto? ¿Con qué propósito? ¿Para qué necesitaba Salomón un corazón perfecto? Para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos. En otras palabras, para que su tesoro esté en tu palabra. Para que el verdadero tesoro de Salomón sea tu palabra. Y para que haga todas las cosas. Pero que no solo sea saber tu palabra, sino que la ponga por obra también. Esa es su primera petición. Su segunda petición es: y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Que la utilización de los fondos resulte en la exaltación del nombre de Dios. Que esa sea también nuestra oración. Señor, esto es para ti. Y te pido, Señor, que la ofrenda que yo doy y la que todas las personas dan, aunque somos indignos, Señor, pero que sea para tu gloria. Que sea para que tu nombre sea dado a conocer a muchas personas. Que sea para que tu nombre sea exaltado. Que sea usado de la manera que más gloria lleva a ti. Que sea para el avance de tu obra conforme a tu propósito. ¿Sabe? En su casa puede leer lo que sigue a continuación.
el siguiente día el pueblo volvió a dar ofrendas. Esta vez la ofrenda no fue en piedras, en oro, en plata. La ofrenda fue en animales, muchos animales que también tenían un valor. Miles de animales fueron ofrecidos a Dios. Y hubo gozo otra vez, y hubo alabanza otra vez. La vida gozosa. La vida gozosa no va a depender de cuánto dinero usted puede coleccionar. La vida gozosa es cuánto yo me puedo involucrar en que el nombre de Dios sea exaltado. Cuánto yo me puedo involucrar en que el nombre de Dios sea magnificado, a pesar de que yo soy indigno. La vida gozosa está en reconocer que Dios, el Dios excelso, me da la oportunidad a mí de ser parte de su plan, de ser parte de su proyecto eterno, universal, y de parte de su familia también, parte activa de su familia. Así que gócese en el Señor. Y yo quiero terminar haciendo una pregunta. ¿Hay alguien deseoso de ofrendar hoy? David hizo esta pregunta al pueblo. Yo quiero hacerla a ustedes también. ¿Hay alguien deseoso de ofrendar hoy? Voy a darle vuelta a la pregunta. ¿Hay alguien deseoso de honrar a Dios hoy? ¿De demostrar cuánto Dios vale en su vida? ¿Cuál es su concepto del Padre eterno? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias porque nos permite